Lo he llamado para la enseñanza de hoy el misterio oculto por los siglos. Y está en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 28 y dice lo siguiente. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos entonces a mirar cómo lo dice la nueva traducción viviente, y dice lo siguiente. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participaran de su gloria. Y eso es algo maravilloso que la palabra del Señor nos está diciendo, que eso fue guardado para nosotros. Que cuando uno mira todos esos personajes del Antiguo Testamento y que uno ve cómo el Señor se glorificó a través de ellos y que hicieron grandes milagros, que tuvieron una fe tan grande que están escritos en la palabra de Dios como ejemplo, no tuvieron la bendición que nosotros tenemos hoy en día, de tener a Cristo en ellos. Otra cosa que a mí se me hace que es bueno decirlo, es que muchas veces nosotros estamos convencidos, Cristo mora en mí, pero no sabemos para qué, no sabemos por qué. Y nosotros tenemos que entender cuál es ese propósito, porque Cristo vino a mi vida. Y tenemos que entender que ese es el gran secreto que Dios reveló ¿a quiénes? A nosotros, a los gentiles, que Cristo Jesús ahora mora en nosotros. Y le digo una cosa, que es algo también para mí espectacular, y es saber que ni siquiera los judíos sabían, que Dios quería morar en el corazón de los hombres, en el interior de los hombres. ¿Qué me asombra a mí de todo esto? Que siendo nosotros como somos, la calidad de personas que somos, que mejor dicho, como dice Pablo, soy el primero de los pecadores, Dios quiera morar en uno. Que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sin embargo Dios quiere habitar en nosotros, y ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene sed? Venga a mí y beba. Y Él veía a la gente pasar, y hace 8 días lo hablamos, eso también, en su sequedad, en sus desiertos, en sus necesidades, en sus angustias, en sus problemas y en su pecado. Y Él llamaba a la gente a que vinieran a Él para recibir esa agua viva que necesitamos que esté aquí dentro de nosotros. Entonces es algo maravilloso entender cómo Dios en ese plan perfecto incluyó que Cristo viniera a morar en nuestros corazones, en nuestra vida. Eso formaba parte del plan perfecto de Dios. Es la obra perfecta que nosotros tenemos que entender, y que es algo que el Señor nos quiere enseñar y que nosotros entendamos en este día. Cristo en nosotros, la certeza, la seguridad de que vamos a ser glorificados. Porque la presencia de Cristo en mí es la única manera en que yo pueda ser perfecto delante de mi Padre Celestial. Es la única manera, ¿no? Porque Dios, cuando vayamos a entrar a su presencia, no va a ver a Javier, no va a ver a José, no va a ver a María, no va a ver a Miriam, va a ver a Cristo en nosotros. Va a ver a Cristo en nosotros. Y ese es el requisito perfecto para uno entrar al reino de los cielos. Cristo en nosotros, mi seguridad de que voy a estar en la gloria con nuestro Padre Celestial. Ahora, mire lo que Juan nos dice, y ellos no lo entendieron en un principio, no lo entendieron, así como digo yo, para cogerlos a cocotazos. Juan 14, 20, 21 dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
¿Y yo en quién? En vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está hablando con sus discípulos. Les ha revelado que él viene a morar a ellos, pero no lo entienden. No lo entienden, y por eso dice, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Qué van a saber ellos? ¿Qué van a conocer ellos? Que Cristo no solamente con el Padre es uno solo, sino que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cuando miramos Juan 14, vamos a encontrar la promesa del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo ahí la palabra es que el día que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, es la única manera que la persona puede conocer esa verdad en su vida de que Cristo mora en ella. Es el Espíritu Santo el que trae esa revelación a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que se encarga de revelarle a usted como creyente que Cristo está en usted. Amén. Es el Espíritu Santo. Y no olviden una cosa, es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo, al igual que Jesús, igual que el Padre, son la verdad. Y no hay mentira en ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo me revela a mí que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, es la absoluta verdad. Y no lo pongo en duda, hermano. Pero un hombre que se dedicó y que dejó y tomó todo por basura por conocer a Cristo y por recibir toda esa revelación que Dios tenía para él. Y fue Pablo. Y el Señor a Pablo fue el que le reveló para toda la iglesia que Cristo mora en cada uno de nosotros. Lo que estuvo escondido, guardado, en secreto, durante muchos siglos, dice ahí, por los siglos, para todas las generaciones de la humanidad, ahora es revelado a nosotros. Eso es un privilegio, hermano. Es un privilegio que usted tiene por creer en Cristo Jesús. Que Cristo mora en mí. ¡Wow! ¡Qué dicha, qué alegría! Cristo morando en mí. ¿Cuántos hubieran querido eso? Un Daniel, un David, un Jeremías. Haber querido que Dios morara en sus corazones. Pero solamente eso estuvo guardado ¿para quiénes? Para nosotros. Amén. A través del Espíritu Santo nosotros recibamos a Cristo en nuestros corazones. Solo cuando viene el Espíritu Santo, entonces no solamente nosotros tenemos el conocimiento de que Cristo mora en nosotros, sino la experiencia de que Cristo mora en nosotros. Porque es diferente conocer a experimentar, porque comenzamos a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Esa vida donde dice la palabra que los que estamos en Cristo no hay condenación. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas están hechas nuevas. Hay una nueva vida. Hay una nueva vida. Hay una oportunidad de comenzar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa oportunidad la brinda el tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esa experiencia de relación es una experiencia de relación entre Cristo y nosotros. Es una experiencia viva que se tiene que convertir en una experiencia viva en cada uno de nosotros. Yo tengo una relación viva, íntima, personal con Dios. Él mora en mí y yo moro en Él. Y eso se tiene que convertir en nuestra vida. Mi relación con Cristo está por encima de cualquier otro tipo de relación. Mi vida está fundamentada en esa relación con Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de revelación. Ahora, quiero hacer una diferencia entre dos palabras, entender y conocer. La palabra entender la tenemos ahí de acuerdo al griego. Haga de cuenta cuando usted tiene un rompecabezas. Y cuando usted coge fichita por fichita y la une, las pega y usted ve la imagen, usted dice, entendí. Organizó todas sus ideas, organizó todo su conocimiento para poder entender.
específicamente esa palabra entender es juntar las piezas y ver lo que se quiere mostrar. Y nosotros podemos ver todo lo que el Señor hace, la gloria del Señor, el poder del Señor, el amor del Señor, todo y juntarlo todo para ver ¿qué, hermano? Para ver a Cristo. Y cada día nosotros vamos conociendo un poquito más y vamos juntando a esas piezas. ¿Y vamos juntando esas piezas para qué? Para conocer cómo Cristo está morando en nuestros corazones y cómo Cristo quiere transformar mi vida. En cambio, conocer es ya experimentar, vivirlo. Cuando nosotros miramos la Biblia en el Antiguo Testamento, la palabra conocer siempre va a ser y tiene que ver con experimentar, de vivirlo, de vivir nosotros lo que nosotros estamos conociendo. Es decir, yo aprendí de Cristo Jesús que Dios es amor, comienzo yo a vivir el amor del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer en nuestra vida como cristianos. Entender es juntar las piezas, pero conocer es experimentar, comenzar a vivir lo que nosotros hemos entendido o conocido. ¿Cómo entiendo el hecho de que Cristo está en mí y yo en Cristo? El punto de partida, la raíz, la semillita, digámoslo así, de ese comenzar, es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Y Dios hizo un plan maravilloso, no basado en nuestra necesidad de salvación, sino basado en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Porque todo fue por amor a nosotros. ¿Necesitábamos la salvación? Claro que la necesitábamos. Pero Dios hizo todo ese plan, fue por amor a cada uno de nosotros. Y en ese plan, la semilla es el amor y el tronco de ese plan es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El conocer a Dios es una riqueza y es importante que lo entendamos. Ahí dice las riquezas del pleno conocimiento, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, miremos nosotros que una de las riquezas que nosotros estamos desperdiciando es cuando nosotros estamos ignorando, no estamos conociendo a Dios. Por eso el ánimo de nosotros como iglesia, hermano, es que usted lea la palabra, ore al Señor, tenga un conocimiento pleno del Señor, que en la medida en que usted conozca al Señor Jesucristo, entonces se va revelando a ustedes los tesoros de la sabiduría y de su conocimiento. Nuestra riqueza, hermano, no está en las cosas materiales. La mayor riqueza que nosotros tenemos no es solamente conocer, no es solamente tener a Cristo, sino conocerlo a Él. Tenemos que no solamente entender, sino experimentar ese conocimiento. Yo sé que Dios me ama, tengo que experimentar el amor de Dios. Tengo que vivir el amor de Dios. O si no, se queda todo en teoría. Pero Dios quiere que nosotros lo vivamos. En Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Volvemos aquí a encontrar las dos palabras importantes: conocer y entender. Y habla ahí la palabra del Señor, dice que nosotros tenemos que conocer el amor de Dios, de Cristo, es experimentarlo, vivirlo. Usted tiene que aprender a experimentar el amor de Cristo. Nosotros como humanos hemos de pronto experimentado el amor de un hombre o de una mujer. Hemos visto cómo nos ama, o hemos visto cómo expresa ese amor hacia nosotros, y nosotros en cierta manera hemos respondido.
De la misma manera el Señor nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que experimentar, vivir ese amor, sentirlo, caminar en ese amor. Ver la integridad del amor del Señor, ver la plenitud del amor del Señor. ¿Para qué? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero quiero hablar aquí de dos cosas importantes. Uno, Pablo dice ahí que él está orando. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y habla de un propósito, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces, él está hablando de que quiere que nosotros tengamos esto o conozcamos esto o descubramos esto para que esa plenitud de Cristo habitando en nosotros se pueda manifestar a través del amor. Entonces, cuando habla de las riquezas de la gloria de Dios, hermano, hablamos de las cosas invaluables, incomprables, que no tienen precio, que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. El tesoro más grande que nosotros recibimos de esas riquezas de la gloria de Dios se llama Jesús de Nazaret. Recibimos una gran riqueza a través de su Santo Espíritu, que no podemos comprar, que no podemos nosotros ni siquiera entender cómo el Señor lo da, y lo da por gracia, porque nuestras obras no pueden compararse con el valor que tiene Cristo Jesús en la vida de una persona. Todo lo que nosotros podemos recibir de la gloria de Dios es gratuito por la gracia y por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. De resto no hay otra manera. ¿Y cómo yo recibo esas riquezas de la gloria de Dios? A través de Cristo Jesús, el gran tesoro del reino de los cielos. A través de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de ser fortalecidos, encontramos la palabra krataio. Eso significa fortalecidos. Cuando habla de fortalecidos, ahí se refiere a que en mí prevalezca la fuerza de Dios y no mi fuerza. Es cuando dice el Señor a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en quién? En tu debilidad. Mi fortaleza viene siendo que Cristo Jesús es mi fuerza. Que Dios es el que está llevando mi vida a través de ¿qué? De su voluntad, haciendo lo que Él quiere. Nosotros, hermano, cuando recibimos a Cristo, no es fácil nosotros ceder, no es fácil nosotros rendirnos a Él, y arranca un proceso donde es necesario que nosotros seamos débiles para que Él sea fuerte. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Y es la única manera de que verdaderamente nosotros seamos fortalecidos. ¿Para qué? Como dice ahí la palabra, para que habite Cristo en nuestra vida. Porque hay personas que no se les ve a ellos, hermano, la gloria del Señor, porque no han rendido su corazón, porque siguen andando en sus fuerzas, porque siguen creyendo que pueden solos. Pero aquí la palabra, lo que Pablo está diciéndole, nos está diciendo a cada uno de nosotros, es que simplemente, hermano, en la medida en que nosotros nos rindamos al Señor, en esa medida se va a fortalecer el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la medida. Ríndase y va a ver la gloria de Dios en su vida. Muera para que Él viva. Es necesario. Ríndase. Y ahí es donde nosotros somos fuertes. Por eso Pablo también dice: por eso de buena gana yo me gloriaré más bien en mis debilidades, porque entonces se va a manifestar el poder de Dios en mí. Hermano, ¿cuál es su lucha? Ríndase al Señor y dígale al Señor: Señor, me rindo, y que sea en tu fuerza y no en la mía. Y va a ver la gloria del Señor en su vida, hermano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo viene a estar en nosotros por fe, lo sabemos. Cristo mora en su corazón, mora en su vida por fe, y ahí lo dice también, para que Cristo habite por fe en vuestros corazones. Pero,
se manifestará en la medida en que nosotros nos rendimos a Dios. En la medida en que Cristo en mí es el que verdaderamente está guiando absolutamente todas las áreas de mi vida. Y ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo. La clave del éxito como cristiano es aprender a rendirnos a Dios, porque Él habita en nosotros. Él habita en usted, quiero que Él lo entienda. Y nadie puede negar eso. Pero no se manifiesta la gloria del Señor en nosotros porque no nos rendimos a ese Cristo que vive en nosotros. No le hemos entregado las riendas de nuestra vida a Él. Él está ahí, pero hay que ir muriendo, hay que ir menguando, hay que ir rindiéndose para que Cristo vaya tomando el control de nuestra vida y vaya cambiando nuestro carácter, y vaya cambiando nuestra manera de pensar, y vaya cambiando nuestra manera de llevar nuestras relaciones familiares, o los negocios, o nuestra vida espiritual. Es necesario rendirnos, es necesario morir, es necesario menguar, hermano. Cristo viene a estar, Cristo viene a nuestros corazones, no solamente, para que Javier, no, diga que es salvo y que vaya a la gloria, porque Cristo en mí, mi esperanza de gloria. No, va más allá, y es que Cristo mora en mí porque quiere dirigir mi vida. Él quiere llevar el control de mi vida. Es necesario. Él es el único que sabe cómo verdaderamente se maneja una vida para que esa vida pueda glorificar a Dios mientras tengamos los piececitos aquí en la tierra. Amén. Bueno, Pablo habla ahí de que para que nosotros seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la plenitud y la altura, y de conocer a Cristo, y que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y es entender una cosa, hermano. Una vida dirigida por el Señor tiene dos señales importantes. Una vida en la cual Cristo tiene el control es una vida que camina en amor. Una vida que camina en amor. Porque ahí nos está enseñando que es la manera en que nosotros comprendemos y conocemos, practicamos. Entiendo el amor del Señor, pero entiendo también que tengo que ponerlo en práctica. ¿Quién es el que saca los odios? ¿Quién es el que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne? El Señor. Y es la única manera en que nosotros podemos andar en amor. El vivir en amor es vivir en la plenitud de Dios. Hermano, haciendo milagros, prodigios, señales, usted tiene un don que Dios le dio. Pero el vivir en amor verdaderamente es verdaderamente vivir en la plenitud de Dios, porque Dios es amor. Y allá es donde nos quiere llevar el Señor Jesucristo, a que comencemos a caminar, a vivir diariamente en su amor. Ahora sí vamos a Romanos 8 o 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que falta entonces ahora? Comenzar a vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu que mora en mí, del Espíritu de Cristo. Hasta ahora nosotros nos hemos dejado guiar por la carne, pero viene Cristo y cambia las cosas en nosotros y le da poder a nuestro espíritu para nosotros obedecer al Espíritu Santo de Dios. Otro aspecto importante de que yo sé que se manifiesta Cristo en mí es, uno, el amor, y el otro es la santidad. Porque nosotros somos templo. Fuimos escogidos para ser santos, puros y sin mancha. ¿Y quién hace esa obra a diario de limpiarme y de irme apartando del pecado, irme sacando del pecado, si no es su Espíritu en nosotros? Si no es Él dentro de nosotros. Yo me puedo bañar todos los días el cuerpo, pero jamás podré limpiar mi alma. El único que limpia el espíritu, el hombre interior, es el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que está diciendo es, hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios, a usted se le debe ver la santidad. La santidad es la presencia de Cristo en mi vida.
Yo soy santo no por asistir a una iglesia. Yo soy santo no por leer y conocer la palabra de Dios. Yo soy santo porque Cristo, el santo, vive en mí. Si Cristo saliera de mí, Javier no tendría absolutamente nada de santo, hermano. Nada. Sería un pecador más en esta vida y un condenado más en esta tierra. Pero es Cristo en mí el que me da a mí la santidad. Amén. Pero una vida en santidad es una vida dominada por el Cristo que mora en mí, controlada por el Cristo que mora en mí. Por eso nosotros tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. ¿Sabe que muchos de nosotros tomamos esa palabra de mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Pero cuando habla de esa palabra, está hablando de la lucha que nosotros tenemos con el pecado. Y la única manera de vencer el pecado es entender que el poderoso está aquí adentro. El santo vive en mí y el santo me ayuda para que yo viva en santidad. ¿Cómo llegamos a esa plenitud? Porque ahí está hablando Pablo antes, para llegar nosotros a esa plenitud en Cristo Jesús. Juan 15 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo está utilizando un ejemplo perfecto de una relación, yo la llamé indesprendible, es decir, que sabemos y es necesario que nosotros entendamos que no nos podemos separar de Cristo. Ustedes saben que la palabra separación significa muerte. Ese es el significado de la palabra separación, muerte. Separados de Él, morimos. Es necesario que nosotros permanezcamos, permaneced en mí y yo en vosotros. Que permanezcamos nosotros fieles al Señor, que permanezcamos nosotros en obediencia al Señor, que permanezcamos nosotros andando en amor y santidad. Y el que mora en nosotros, hermano, nos dará todo lo suficiente para que nosotros demos fruto, fructifiquemos y permanezcamos en esa vida abundante que Él nos ha prometido. Entonces aquí la palabra, cuando habla de una relación, yo la llamé indesprendible, que tenemos que entender que no nos podemos desprender del Señor, que no podemos vivir apartados de su voluntad, porque morimos, nos secamos espiritualmente, no va a haber fruto, no vamos a ver nosotros cómo es que verdaderamente ese llamado que tiene Dios para que demos fruto nos está dando. Y el Señor habla de que Él es la vid, Él es ese tronco, Él es el encargado de alimentar, de sustentar, de sostener, de dar. Y lo único que tenemos que nosotros hacer es ¿qué? Permanecer en Él. El racimo de uvas que nosotros vemos, para que llegue a ese punto, tiene que permanecer pegado a la vid, para recibir de la vid lo que necesita para convertirse en fruto. La manera de llegar, hermano, a esa plenitud en Cristo Jesús, entendiendo que Cristo mora en nosotros, es junto a Él, unidos a Él. El mandato es tajante, o sea, es un, diría yo entre comillas, un mandamiento en el Nuevo Testamento. Permaneced en mí. Así es sencillo. Permanezcan en el Señor. Afírmense en el Señor. Agárrense del Señor. No se separen de Él. Manténgase usted haciendo la voluntad del Señor. Es una relación de vida. Nos desprendemos y morimos. Pero nos juntamos a Él y vivimos. Y damos fruto y fruto en abundancia. Algo determinante de este pasaje es verdaderamente esa dependencia de vida en Cristo Jesús.
no hay vida sin Cristo. No hay vida si verdaderamente nosotros no permanecemos en Él. Si Él no morara en nosotros, no habría vida en nosotros. Vida espiritual, vida de Dios, la que comúnmente se traduce como vida Zoe. La vida de Dios en nosotros. No la habría. Pero Él vino a morar en nosotros porque hay esa necesidad en nosotros de vivir la vida de Dios. Quiero terminar con esto. Es un pasaje que encontramos en Apocalipsis 3:20. Es muy conocido, lo utilizamos nosotros para evangelizar, lo utilizamos para hablar con las personas que no conocen al Señor. Pero en la Biblia está también específicamente a una iglesia. A una iglesia. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está golpeando los corazones. Se necesita que los corazones se abran al Señor y que le permitan no solamente entrar, sino gobernar, dirigir la vida de cada uno de nosotros. Y es una decisión que nosotros tomamos. Un día, dos hermanas le abrieron las puertas de su casa al Señor. Una se puso a los pies de Él y otra se puso a cocinar. Y el Señor dijo, María ha escogido la mejor parte. La que se sentó y se rindió a los pies del Señor fue la que supo escoger, fue la que supo valorar. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad, el poder, la autoridad, dicen otras versiones, de ser llamados hijos de Dios. Y aquí el Señor está hablando a una iglesia y está golpeando, porque es que nosotros ya sabemos, hermano. Ahora nos toca definirnos, decidirnos a nosotros hasta qué punto nosotros queremos que verdaderamente Cristo gobierne nuestra vida. Porque fíjese que no es solamente entrar, sino que Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Se comienza a desarrollar una relación, una unidad con las personas. El Cristo que mora en mí necesita que yo esté en unidad con Él para que verdaderamente nosotros podamos llevar una vida, hermano, abundante, bendecida y con la seguridad de que nosotros vamos a ser glorificados en el reino de los cielos. Es un acto de fe. Tal vez cuando usted recibió al Señor Jesucristo no tembló, no hubo escalofríos o calor en el cuerpo. Sentí que recibí al Señor. De pronto nosotros sí, pero yo creo que la mayoría no. Pero por fe sabemos, porque un día no solamente de labios, sino sinceramente y de corazón, le dije al Señor, entra a mi vida. Pero lo que falta, hermano, es que nosotros salgamos de la cocina y nos pongamos a los pies de Jesús. Porque eso es lo que está pasando en nosotros. A veces pensamos que, no, todo lo que estoy haciendo yo es para el Señor, pero el Señor no quiere que usted se ponga a hacer. El Señor quiere que usted se rinda a Él y que lo escuche y que le obedezca. Y el Señor sigue. Y hay que dejarlo entrar, pero para que Él tome el control de nuestras vidas. Sé que ya lo dejamos entrar, hermano, pero falta lo que el Señor le enseñó a Pablo. Falta el aprender a que no es en nuestras fuerzas, que nos basta su gracia y que en nuestra debilidad, el rendirnos a Dios, va a ser nuestra fortaleza. Es su fortaleza. En la medida en que nosotros nos rindamos a Él, vamos a ser fuertes. Esa es nuestra fortaleza, hermano. Esa es nuestra fortaleza. El dejarnos guiar
por la mano del Señor. Amén. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, si no le ha abierto las puertas de su corazón, es necesario que hoy abra esas puertas. Y si es muy duro, pídale al Señor que le ayude. Y el Señor le va a ayudar a abrir ese corazón para cambiárselo por uno de carne, donde se pueda escribir su voluntad. Cristo mora en nosotros, nuestra esperanza de gloria.